¿Alguna vez has sentido que tu vida tiene un propósito oculto, algo grande, inmenso, profético? Y si te dijera que hay profecías selladas hace más de 16.000 años que apuntan directamente hacia ti, sí, tú. No es coincidencia que estés viendo este video. Hay un llamado eterno tocando la puerta de tu alma, y hoy, finalmente, vas a entender por qué. Desde los albores de la humanidad, civilizaciones antiguas miraban al cielo buscando señales. Algunas dejaron mensajes en piedra, otras en pergaminos y unas más, en visiones que estremecieron a quienes las escucharon. ¿Y si esas visiones no hablaban del pasado, sino de este momento? Hoy vamos a desenterrar tesoros ocultos, revelaciones que yacen en las páginas más misteriosas de la Biblia. Pero atención, este no será un estudio común. Nos adentraremos en enigmas, conexiones divinas, y descubriremos cómo tú podrías ser el cumplimiento de promesas milenarias. Sí, este mensaje puede cambiarlo todo. Este canal no es solo para espectadores, es para misioneros digitales. Si sientes en tu espíritu que este contenido puede impactar otras vidas, te invito a darle like, comentar y suscribirte. Seamos portadores de luz en esta generación hambrienta de verdad. Antes de continuar, escribe en los comentarios: paz en Cristo. Este será nuestro pacto de comunión espiritual en este viaje. Y te prometo algo: antes de que terminemos, recibirás una revelación transformadora, algo que no verás igual jamás. Ahora, comencemos el estudio. Que el Espíritu de Dios nos guíe. En un tiempo anterior a los diluvios, antes de Moisés y aún antes de Abraham, caminó un hombre cuyo nombre resonaría a través de las eras, Enoc. Un nombre breve, pero cargado de eternidad. La Biblia nos dice que Enoc caminó con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Génesis 5:24. Pero, ¿qué significa eso realmente? ¿Y por qué su historia podría estar ligada a profecías selladas hace milenios que hoy te incluyen a ti? Imagina un mundo donde los hombres vivían cientos de años, donde la maldad crecía como una sombra envolvente. Pero en medio de todo ello, un solo hombre vivía de manera tan distinta que el mismo cielo no pudo esperar su muerte para llevárselo. Enoc fue trasladado. No vio la muerte. ¿No te parece eso profético? Según el libro apócrifo de Enoc, textos antiguos no incluidos en el canon bíblico tradicional, este hombre recibió visiones celestiales, secretos del universo, del juicio final, de los ángeles caídos y del destino de las generaciones futuras. Se dice que escribió 366 libros, muchos de los cuales hablaban sobre el final de los tiempos y sobre los elegidos. ¿Acaso no estamos hablando de ti? Enoc no fue un hombre común. Fue el primer guardián del tiempo, el primero que vio el hilo invisible entre el principio y el fin. Y dentro de sus visiones aparecen figuras descritas como la simiente de la luz, la descendencia de justicia y los llamados por nombre. ¿Sientes cómo arde algo en tu interior al escuchar esto? La historia de Enoc no fue solo un relato para ser admirado, sino una profecía viva. Él es como un eco lejano, un susurro del pasado que clama en tu espíritu hoy, porque sus palabras fueron escritas para una generación futura, para aquellos que vivirían en los tiempos donde la oscuridad cubriría las naciones, pero la luz del Altísimo se levantaría sobre sus hijos. Y aquí estás tú, viviendo en una era donde la confusión reina, donde la verdad es perseguida, donde las señales celestiales se multiplican. ¿Podría ser que tú seas parte de ese grupo que Enoc vio, los elegidos? No lo ignores. Hay algo dentro de ti que te conecta con esta historia. No estás aquí por accidente.
Si sientes ese llamado, es porque fuiste recordado por el cielo desde antes de nacer. Y ahora te pregunto, si Enoc fue el primer guardián del tiempo, ¿quién eres tú en esta línea profética? Tras Enoc, siglos pasaron. Los patriarcas vivieron, las naciones surgieron y cayeron, y el mundo fue testigo de milagros y juicios. Pero hubo un momento registrado en la Escritura que no puede ser ignorado, cuando el cielo guardó silencio por casi 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ese silencio no fue vacío, fue profético. En Apocalipsis 8:1 se menciona: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Esta escena escatológica parece absurda en su sencillez, pero encierra un mensaje potente. El cielo mismo, lleno de cantos y truenos, guardó silencio, porque algo colosal estaba por acontecer. Ese mismo silencio que ocurrió tras las profecías de Malaquías, antes del nacimiento de Cristo, no fue una pausa por falta de palabra divina, sino un compás de espera, un recalibrar de los tiempos celestiales. El cielo contenía el aliento, porque el cumplimiento estaba cerca. ¿Y si te dijera que ese patrón está ocurriendo otra vez? Hoy, millones sienten que Dios está callado. Las respuestas parecen lentas, las señales confusas. Pero recuerda, cada vez que el cielo guarda silencio, es porque algo glorioso está por manifestarse. El silencio de Dios no es su ausencia, sino su estrategia. Ese espacio entre se convierte en el terreno donde se forman los elegidos, donde el alma aprende a escuchar con más que los oídos, donde se forjan los guerreros espirituales. La Biblia habla en Hebreos 11 de aquellos que murieron sin haber recibido la promesa, pero que vivieron como si la vieran desde lejos. Hoy, tú caminas entre promesas no cumplidas, entre visiones postergadas, entre oraciones sin respuesta, y ese precisamente es el terreno de los profetas. Porque los elegidos no caminan por vista, sino por fe ardiente. Y si estás en el medio del silencio profético, porque tú eres parte de la respuesta que el cielo estaba esperando. El silencio antes de Cristo preparó al mundo para la encarnación. Y si este nuevo silencio está preparando la tierra para la manifestación de los hijos de Dios, recuerda, los elegidos no nacen en la multitud del ruido, sino en el eco del silencio divino. Entre los más poderosos profetas del Antiguo Testamento, uno resplandece con fuego en los ojos y ceniza en los labios: Elías. Su historia no es solo milagrosa, es un modelo profético para los últimos días. Y si el tema de este estudio es que profecías antiguas hablan de ti, Elías no puede quedar fuera. Elías no murió. Fue llevado al cielo en un torbellino, en un carro de fuego. 2 Reyes 2:11. Otro más que como Enoc escapó de la muerte. ¿Notas el patrón profético? Los que caminan en comunión profunda con Dios trascienden la muerte, porque llevan una asignación que va más allá del tiempo. Pero Elías no es solo un recuerdo del pasado. Jesús mismo dijo que antes del fin, el espíritu de Elías volvería a la tierra. En Mateo 17:11 dice: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Y si te dijera que ese espíritu está ahora sobre ti, el espíritu de Elías no es un fantasma ni una reencarnación. Es un manto espiritual que Dios activa sobre hombres y mujeres para preparar el camino del Señor, como lo hizo con Juan el Bautista, quien fue llamado a ministrar con el espíritu y el poder de Elías. Lucas 1:17. Juan no hizo milagros, pero con su voz quebró reinos, con su clamor en el desierto rompió el silencio del cielo. Así es el poder del espíritu de Elías. No busca fama, sino fuego. No requiere escenario, sino altar.
Hoy, en medio de una generación distraída, adormecida y anestesiada por el ruido del mundo, Dios sigue llamando a los Elías modernos, aquellos que no temen al Carmelo, que desafían a los falsos profetas, que restauran altares olvidados y que claman por lluvia en medio de la sequía. ¿Sientes que dentro de ti hay algo que arde cuando escuchas estas palabras? ¿Una llama incontrolable que no se apaga con el tiempo ni con la lógica? Entonces, escucha bien, esa llama es tu señal. Eres parte de la respuesta. Elías no ha terminado. Su tarea ahora arde en ti, y si el espíritu de Elías precede lo imposible, entonces prepárate, lo que viene no será lógico, será glorioso. Tras los ecos de Elías surge en el Nuevo Testamento una figura peculiar, vestida con piel de camello, comiendo langostas y miel silvestre. Un hombre solitario pero estruendoso, apartado pero encendido, Juan el Bautista. Su nacimiento fue milagroso, su voz fue profética y su vida una advertencia viviente. Jesús lo llamó el mayor entre los nacidos de mujer, Mateo 11:11, y no por su carisma ni por milagros, porque Juan no realizó ninguno, sino por su fidelidad a la voz que ardía en su interior. Él fue la señal viva en el desierto, la trompeta humana que anunciaba la cercanía del reino. Pero ¿por qué Juan es clave en una profecía que habla de ti hoy? Porque Juan fue precursor. Fue enviado antes de la manifestación de Cristo, para preparar corazones, enderezar caminos y exponer lo que estaba torcido. Su función no fue protagonizar, sino activar el escenario para que el Mesías se revelara. ¿Y no estamos viviendo, una vez más, un tiempo de preparación? La generación actual está plagada de ruido, confusión, doctrinas deformadas y religiosidad sin fuego. Y en medio de ese caos, Dios está levantando nuevas voces del desierto, no las que buscan aplausos, sino las que cargan el peso de la urgencia espiritual. Voces que anuncian el regreso de Cristo, no desde púlpitos altos, sino desde corazones rendidos. Juan representa a aquellos que no caben en el sistema, pero son esenciales para el reino. Esos que no se ajustan a los moldes religiosos, pero llevan dentro una llama imparable. Si tú sientes que no encajas, que tu mensaje incomoda, que tu voz parece demasiado intensa para el mundo actual, tal vez es porque llevas el código de Juan. Juan no buscó la popularidad, buscó la obediencia. No se enfocó en multitudes, sino en preparar el corazón de una generación. Y fue esa obediencia la que rompió el silencio de 400 años entre profetas. Hoy, tal como entonces, hay una generación esperando ser despertada. Y Dios no lo hará con eventos masivos, lo hará con voces, voces como la tuya. Porque la profecía del desierto no terminó con Juan, solo cambió de cuerpo. En el libro de Apocalipsis, Juan nos presenta una visión estremecedora, un grupo específico, apartado, marcado por Dios mismo, los 144,000 sellados. Muchos han discutido sobre quiénes son, de dónde vienen, si son literales o simbólicos. Pero una cosa es cierta, existen y son parte central del desenlace profético. Apocalipsis 7 nos dice que estos sellados son siervos de nuestro Dios y que llevan un sello en la frente. Son de todas las tribus de Israel, pero también representan una fidelidad inquebrantable en medio del caos. No se contaminaron, no se doblegaron, fueron preservados, apartados y enviados. Ahora escucha bien, no todos serán llamados a ser parte de este grupo, pero todos los que lo sean, lo sabrán en su espíritu, porque el llamado no viene de una voz externa, sino de un ardor interno que te consume y no te deja ser como los demás. La profecía de los 144,000 no es solo un número, es un código espiritual de obediencia radical y entrega sin medida.
Son aquellos que no buscan fama ni aprobación, sino que viven como si cada día fuese el último antes del regreso de Cristo. ¿Y tú te has sentido diferente desde tu niñez? Como si el mundo no fuera tu hogar, como si tus luchas tuvieran un trasfondo eterno. Has pasado por tormentas que parecían no tener sentido solo para salir de ellas con más fe y fuego. Eso es parte del sello, porque antes de marcarte en la frente, Dios te marca en el alma. Estos 144,000 no son producto de un evento masivo, sino del quebranto diario. Son formados en el anonimato, moldeados en la soledad, entrenados en el silencio. Son llamados a vivir en santidad, no por obligación, sino por naturaleza. No pueden vivir igual que los demás, porque no son como los demás. Y aunque sus nombres no figuren en periódicos, el cielo los conoce uno por uno. Llevan un código invisible, una marca espiritual que el enemigo no puede tocar. ¿Podrías ser tú uno de ellos? No te lo digo para que te sientas superior, te lo digo para que despiertes, para que dejes de dormir el llamado, para que entiendas que cada lágrima, cada batalla, cada rechazo ha sido parte del proceso para algo mayor, porque los 144,000 no buscan reconocimiento. Ellos son la evidencia viviente de que la palabra de Dios se cumple. Daniel fue más que un profeta. Fue un intérprete del cielo en medio del infierno terrenal. Exiliado en Babilonia, rodeado de idolatría y presión cultural, fue allí, justo en la tierra de los opresores, donde Daniel comenzó a soñar. Y no sueños cualquiera, sueños que decodificaban el fin del mundo, imperios futuros y el trono de Dios. ¿Por qué Dios elegiría a un joven hebreo para revelar secretos tan profundos? ¿Y por qué hacerlo en Babilonia y no en Jerusalén? Porque Dios revela su gloria donde el sistema lo niega. Daniel representa al elegido que, aunque apartado de su tierra, nunca se desconectó de su llamado. ¿Y si tú fueras como él? Un elegido colocado estratégicamente en un entorno hostil, precisamente para despertar revelaciones que el mundo necesita. Los sueños de Daniel fueron mapas proféticos. Pero más allá de las estatuas de oro, los reinos que caen, las bestias y los cuernos, hay algo que muchos olvidan. Los sueños de Daniel no eran solo para él. Eran para generaciones futuras. Daniel 12:9 dice: estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Y si ese tiempo es ahora? ¿Y si tú eres parte de la generación encargada de desenrollar esos sellos? Daniel fue llamado, muy amado por el cielo, Daniel 10:11, no por su posición, sino por su sensibilidad espiritual. En una cultura que buscaba conformarlo, él oraba 3 veces al día. En un sistema que le ofrecía banquetes, él ayunaba. En un ambiente que promovía dioses falsos, él hablaba con el verdadero. Así son los elegidos del tiempo final. No se conforman con lo superficial, buscan profundidad en medio de la distracción. Y es en esa búsqueda donde el Espíritu revela secretos que estaban guardados por milenios. ¿Has tenido sueños intensos últimamente? Visiones, revelaciones, impresiones fuertes en la madrugada. ¿Has sentido que tu espíritu se despierta antes que tu cuerpo? No lo ignores. Es posible que, como Daniel, Dios te esté revelando claves del final. Y lo hace porque confía en ti, porque vio algo en ti antes que tú nacieras. Daniel interpretó los sueños de otros, pero para llegar allí, primero tuvo que interpretar los suyos. Tal vez hoy, Dios te llama a hacer lo mismo, a despertar del sueño de la comodidad, para entrar en el sueño eterno del propósito, porque los elegidos no son solo soñadores, son despertadores de generaciones. Oseas 6:2 declara:
nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. Esta profecía, escrita siglos antes de Cristo, es un eco del plan eterno. Pero no es solo un anuncio del Mesías, es un código del tiempo, una cuenta regresiva profética. La Biblia dice que para el Señor un día es como 1000 años. 2 Pedro 3:8. Si seguimos este patrón, 2 días serían 2000 años. ¿Y qué viene después? El tercer día, un día de resurrección, despertar y gloria. El día donde los elegidos se levantan, no como espectadores, sino como protagonistas del mover de Dios. Y si Cristo murió y resucitó al tercer día, ¿qué te hace pensar que tu llamado no seguirá ese mismo patrón? Muchos han enterrado su propósito, su pasión, su fuego. Han permitido que los golpes de la vida, el rechazo, la rutina y la decepción apaguen lo que un día ardió con fuerza. Pero la profecía dice que al tercer día resucitaremos, no solo físicamente, espiritualmente, internamente, proféticamente. Estamos viviendo el umbral del tercer día, y Dios está soplando vida en huesos secos, despertando llamados, olvidados y resucitando lo que parecía perdido. La pregunta no es si Dios puede levantarte, sino si estás dispuesto a creer que aún eres parte del plan. Mira la historia de Lázaro, 4 días muerto, oliendo a derrota, y aún así, una sola palabra de Jesús fue suficiente para devolverle la vida. Si eso fue posible para un cuerpo físico, ¿qué no hará con un corazón quebrantado? El enemigo te ha querido convencer de que tu tiempo pasó, que fallaste demasiado, que no tienes fuerza, que tu momento quedó atrás. Pero te digo con autoridad espiritual, el tercer día ha llegado para ti, y no vienes solo, estás en medio de un despertar colectivo. Una generación completa está siendo sacudida por este tercer día. Vienen nuevos adoradores, nuevos intercesores, nuevos profetas, no perfectos pero disponibles, no sin heridas pero con fe, no con aplausos pero con obediencia. Si sientes que algo está volviendo a encenderse en ti mientras escuchas esto, no lo ignores. Es el Espíritu de Dios llamando a los huesos secos de tu propósito a levantarse y vivir. Porque la resurrección del tercer día no es solo una doctrina, es una activación, y tú estás siendo activado. Después de todo lo que hemos visto, Enoc, Elías, Juan, los 144,000, Daniel y la promesa del tercer día, llegamos al centro de toda profecía, el punto de convergencia de los siglos, Jesucristo. No solo como Salvador, sino como prototipo profético del elegido. Y aquí es donde todo cambia, porque al mirar a Cristo, deberías verte reflejado. Sí, Él es único, el Hijo de Dios, el Cordero sin mancha, pero también es el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. ¿Qué significa eso? Que su vida no fue solo redención, fue un modelo. Su caminar fue un mapa, una huella profética para que los elegidos sigan sus pasos. Cristo nació en oscuridad, fue perseguido. Desde niño, incomprendido por los suyos, rechazado por los religiosos y aún así, cambió el curso de la historia. ¿No resuena eso contigo? ¿No sientes que tu historia, aunque pequeña ante los ojos del mundo, está escrita con el mismo fuego divino? Jesús dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Juan 14:12. ¿Puedes creerlo? ¿Te atreves a creer que en medio de tus imperfecciones, el Espíritu del mismo Cristo quiere operar a través de ti? Los elegidos del tiempo final no vendrán con túnicas y coronas, vendrán con cicatrices y rodillas desgastadas, vendrán con lágrimas en los ojos y llamas en el corazón, porque han visto a Cristo y se han visto en Él. Cristo fue el primer despertado,
el primero en vencer la muerte, el primero en resucitar con gloria, y ahora Él te llama a hacer lo mismo, no a morir físicamente, sino a morir al temor, a la duda, al pasado, y resucitar al diseño eterno que el Padre escribió sobre ti. La Biblia dice que nosotros somos su cuerpo en la tierra, no una organización, no un edificio, personas que se mueven con su espíritu, piensan con su palabra, aman con su compasión y guerrean con su fuego. Cada historia que exploramos en este estudio te conducía a Él. Cada profecía, cada símbolo, cada figura era una sombra del Hijo, y ahora el Hijo vive en ti. Mírate bien, en el espejo de Cristo. No verás perfección, pero sí propósito. No verás fama, pero sí llamado. No verás títulos, pero sí autoridad. Y si llegaste hasta aquí, es porque eres más que espectador. Eres parte del cumplimiento. Eres el eco de una promesa eterna. Has llegado hasta aquí. No todos lo hacen. No todos tienen el hambre, la sensibilidad, ni el coraje de seguir hasta el final de una revelación como esta. Pero tú sí, y eso te distingue. En este estudio has visto cómo la eternidad susurra tu nombre a través de los siglos. Como Enoc caminó con Dios, como Elías desafió la muerte, como Juan despertó generaciones, como los 144,000 llevan un código invisible, como Daniel soñó con los días que hoy vives, y como Jesús se convirtió no solo en Salvador, sino en espejo, y tú te reflejaste. Este no fue un simple contenido. Fue un llamado profético, una activación espiritual, una señal del cielo diciéndote: te vi antes de nacer, te preparé, te formé para este tiempo. Ahora detente un instante, cierra los ojos, respira profundo, siente la gravedad de estas palabras. No eres parte del público, eres parte del plan. Las profecías de hace 16,000 años, los ecos de los patriarcas, los silencios de los cielos, los códigos de los sellos, todo converge en este instante, en ti. Y no importa cuánto hayas fallado, cuántas veces hayas dudado, cuántas veces quisiste rendirte, lo importante es que has despertado. Y si llegaste hasta aquí, quiero que escribas en los comentarios: soy reflejo del Hijo y cumplimiento del cielo. Esa será nuestra señal, nuestro pacto, nuestra contraseña espiritual, porque ahora formas parte de un ejército invisible, pero imparable. Jesús dijo que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Tú eres uno de esos valientes, no por tu fuerza, sino por tu fe, no por tu historia, sino por tu esperanza. Este canal es un altar, y tú, desde ahora, eres uno de sus guardianes. Si esta palabra ardió en tu espíritu, te invito a compartirla. Hazlo no por algoritmo, sino por asignación. Conviértete en misionero digital. Que esta palabra llegue a quien está por rendirse, a quien ha olvidado su identidad, a quien aún no ha escuchado su nombre en el eco de la eternidad. Y ahora, mientras la música se apaga, te invito a quedarte en silencio. Deja que el Espíritu Santo ministre tu alma. Cierra los ojos, abre el corazón, ora. Llora si necesitas, adora, porque el cielo está aquí. Eres más que llamado, eres elegido.